Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de la química de los alimentos y el agua. Después, bueno, como ya vimos, la importancia de la química en los alimentos y vamos a analizar cada uno de los componentes. Mi nombre es Belén Silva y mi misión es poder acercarles conceptos y temas que están relacionados con los alimentos, ya sean estudiantes o profesionales de alimentos, que por ahí pueden servirle esta información tanto para tener los conceptos o para aplicarlo en su trabajo. Y me pueden encontrar en Instagram y en YouTube como Ciencia para Alimentos o en Spotify como Sobre Alimentos y por correo a cienciaparalimentos@gmail.com. Si quieren hacerme alguna consulta o tienen alguna duda, estoy para lo que necesiten. Y bueno, ahora vamos a empezar con esto que en este episodio vamos a ver la química de los alimentos, pero uno de sus componentes que es el agua. Bueno, primero para hablar, lo que tenemos que decir es que el agua es uno de los recursos que es esencial y vital para la vida y es fundamental para todos los organismos porque por ahí eh, participa en procesos biológicos y en procesos químicos. Y sin el agua no sería posible la existencia de la vida como hoy la conocemos. Y ahora vamos a hablar de los contenidos del agua, contenido pero aproximado del agua en los alimentos. Vamos a ver que en algunos alimentos tenemos mayor porcentaje de agua que en otros. Por ejemplo, en lo que son algunas verduras como la lechuga o el coliflor tenemos un 95% de agua. En cuanto a la leche, tenemos un 87% de agua. En las carnes de res tenemos un 70% de agua y en las carnes de cerdo tenemos un 60% de agua. Y en cuanto al lo que es el chocolate y las galletitas, tenemos un 5 y un 2%. Lo que vemos también es que eh, hay una relación que es inversa en los alimentos con respecto al contenido de agua y al contenido de lípidos. Esto significa que cuando un alimento tiene un alto contenido de agua, generalmente puede pasar que tiene bajo contenido de lípidos y así también pasa de manera inversa. Esto es frecuente también en carnes porque por ahí pasa entre las mismas especies. Por ejemplo, las carnes que son más magras, como ser el pollo, tienden a tener más agua y menos cantidad de grasa en comparación con lo que son las carnes más grasosas como ser el cerdo. Por eso este fenómeno se da de que hay una relación inversa entre la cantidad de los lípidos y la cantidad de agua en los alimentos. Ahora vamos a ver la forma del agua y la densidad máxima que tiene. El agua al congelarse forma una estructura que es cristalina que impide que las moléculas se acerquen demasiado y lo que disminuye su densidad. Lo que hace es que esto explica por qué el hielo flota en el agua líquida y tiene una densidad máxima que es de a 4 grados centígrados. Por debajo de esa temperatura el agua comienza a expandirse y nuevamente a esa medida empieza a congelarse. Y también el agua genera puentes de hidrógeno, que son interacciones electroestáticas entre las moléculas de agua que son fundamentales para formar esa estructura y las propiedades únicas que tiene el agua. Ahora vamos a ver lo que es el diagrama de las fases del agua, que
tenemos distintas fases en el agua y los cambios de estado de agua, como ser la interacción entre lo que es el sólido, el líquido y el gas, se explican mediante lo que es la teoría cinético-molecular, que describe cómo es el movimiento y la energía de las moléculas que cambian con lo que es la temperatura y la presión. Y la temperatura y la presión son factores que son críticos que determinan el estado físico del agua. Por eso, a diferentes combinaciones, estos factores, la temperatura y el agua, puede existir también como hielo, como agua líquida o como vapor. Y también otra parte importante es el punto triple, que ocurre a una temperatura y a una presión específica. Y en este punto conviven los tres estados, que son el sólido, el líquido y el gaseoso, y en este punto pueden coexistir los tres en equilibrio. Y ahora vamos a ver y analizar más en profundidad lo que es este diagrama de fases, que lo podemos ver por ahí en una representación gráfica como tenemos acá, que lo que muestra son los estados físicos del agua, el sólido, el líquido y el gaseoso, en función con lo que es la temperatura y la presión. Y es útil para poder entender las condiciones en las cuales el agua cambia de un estado al otro. Entonces acá, en este punto, nosotros vamos a tener este punto triple, como dijimos, que es en el que el agua va a coexistir en sus tres fases. Respecto a las propiedades coligativas del agua, estas propiedades son características que tienen las soluciones que dependen del número de partículas que tiene el soluto presente en una solución. Y también son diferentes o distintas para cada uno. Significa que las propiedades están determinadas por la cantidad de partículas que están disueltas en un solvente de manera independiente a las propiedades químicas específicas de esas partículas. Estas propiedades coligativas son importantes para lo que es la química y la industria alimentaria, porque depende a estas propiedades, vamos a ver lo que son el comportamiento de las soluciones, que son tanto en soluciones acuosas como en otros solventes. Y tenemos en estas propiedades que tiene el agua es que el aumento del punto de ebullición, la disminución del punto de congelación, la reducción del punto de la presión de vapor, perdón, y la presión osmótica. Cada una, el agua tiene todas esas propiedades coligativas que hacen que podamos analizarlas y poder tener aplicaciones para la industria dependiendo de cómo varía las partículas en el soluto y poder tener diferentes procesos y productos dependiendo a las propiedades que tiene el agua. Ahora vamos a seguir con lo que es la distribución del agua en los alimentos, que tenemos tenemos el agua ligada. Este tipo de agua que está en esta parte no se congela a 20 grados centígrados y se denomina que es agua no congelable y que está fuertemente unida a lo que son los componentes de los alimentos y que no está disponible para lo que son las reacciones químicas y el crecimiento microbiano. Después tenemos el agua libre, que esta agua sí se congela fácilmente y se encuentra en los que son los espacios capilares dentro de los alimentos. Y esta es responsable de la actividad acuosa
que determina lo que es la disponibilidad de agua para las reacciones químicas y las reacciones microbiológicas que tenga el alimento. Y después tenemos la congelación, que los alimentos comienzan a congelarse a menos 20 grados centígrados, pero para poder solidificarse completamente, muchas veces si tienen solutos como ser sales o azúcares, pueden necesitar temperaturas como mucho más altas, que son a menos 40 grados centígrados. Después, a través de esto, vamos a analizar lo que es la distribución del agua en las diferentes zonas, porque podemos dividir el agua en diferentes zonas. Tenemos en la zona 3, contiene lo que es el agua libre, que se encuentra en los macrocapilares y es mucho más abundante, y esta agua es fácil de congelar y fácil de evaporar también. Se puede eliminar y reducir su actividad acuosa en hasta un 0,8. Tengamos en cuenta que la actividad acuosa del agua va desde 1 a 0. Y en la zona 2 tenemos el agua de los microcapilares, que es más difícil de remover, de eliminar esta agua, y que tiene una actividad acuosa de aproximadamente 0,25 y está junto con la monocapa, y que forma lo que es el agua ligada. Y en la zona 1 corresponde a lo que es la monocapa nuclear del agua, que es muy difícil de eliminar. Esta agua lo que hace es proteger contra las reacciones de oxidación de los lípidos y actúa como una barrera contra el oxígeno. Esta agua es muy, muy difícil de eliminar, se requiere mucha energía para eliminarla, y ya es una propiedad intrínseca del agua, de ese alimento, ¿no? Después vemos lo que es la distribución del agua en los alimentos, como habíamos visto, también en las diferentes zonas, que los alimentos contienen cantidades de agua que por ahí esto puede afectar a lo que son sus propiedades y la estabilidad, porque por ejemplo, como vimos que la lechuga y ciertos alimentos tienen gran cantidad de porcentaje de agua, casi el 100%. Después, respecto a las zonas de agua, el agua de los alimentos se distribuye de una manera no uniforme en estas zonas, y lo que le da y le confiere estas distintas propiedades y las distintas funciones, como habíamos dicho y habíamos hablado anteriormente. Y la actividad del agua es uno de los factores fundamentales, porque afecta lo que es la estabilidad, la calidad y la vida útil de los alimentos, y que influye en los procesos como ser el crecimiento microbiano y también en las reacciones químicas. Bueno, con esto terminamos, y lo que quiero decirles es que el agua es un componente que es esencial y es también importante para lo que es la tecnología de los alimentos, porque respecto a sus propiedades y a su comportamiento en distintas condiciones, es fundamental para conservar los alimentos, procesarlos y saber la naturaleza y cómo poder prevenir el crecimiento microbiano que tiene. Y con respecto al agua, lo que le permite es formar estos puentes de hidrógeno que pueden interaccionar de manera como específica con otros compuestos, y esto también lo que influye es en la textura, en la estabilidad y en la vida útil de los alimentos. Entender cómo se comporta el agua en los distintos alimentos nos va a poder ayudar y comprender como habíamos dicho, qué tipo de métodos de conservación son adecuados, son eficaces
para poder garantizar tanto la calidad como la seguridad de todos los productos que nosotros vayamos a elaborar. Y bueno, espero que les haya servido esta información y cualquier duda me consultan, y si quieren darle like y compartir esta información me ayudaría mucho. Muchas gracias.